Los únicos que hacen cosas imperfectas es Satanás, el diablo. Y la gente que no quiere cambiar. Este es el combate de los siglos del ser humano. La sangre, el carácter, el gene. Por eso dice la Escritura, y estos son los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino de la voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando había una libanesa al lado de Israel y me decía, oye García, ¿tú de dónde eres? Del cielo. No, García, ¿dónde naciste? En Cristo. No, García, tu país, la nueva Jerusalén del cielo. ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? Aleluya. Denle un aplauso fuerte a Jesucristo. Nosotros somos peregrinos. Bendiciones, apóstol. Gloria a Dios. Nosotros somos, cuando Dios le preguntó, oiga bien lo que le voy a decir, al señor Job, y le dijo, y ese señor a todos le alegaba, a Sofar Naamatita, a Bilbad Naamatita, y a todos les alegaba. Y el muchacho Eliud llegó. Eliud quiere decir prodigio, y le mandó Dios un muchacho prodigio para hablarle, y también lo contrariaba. El señor Job tenía un problema de una autojustificación legalizada, un truco de la conciencia. Él no sabía, él no lo sabía, pero estaba actuando. Entonces, cuando Dios le preguntó, le dijo, tuvo que llegar Dios en un remolino y le dijo, ¿quién es ese que siempre alega y oscurece el consejo? A ver, dime tú, ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los mares? Como dice la Biblia mexicana, se quedó de a 4, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice? ¿Sabes tú cuánto miden los cielos? ¿Conoces tú la huella del ave en los cielos, en las nubes, en las alturas? Dime, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba todo? ¿Dónde? Señor, se quedó barrido. Pero si ahora a nosotros nos pregunta Dios, ¿en dónde estabas tú cuando yo hice los cielos? Yo sí puedo decirle dónde estaba. ¿Dónde estabas tú, García? ¿Dónde estaba la iglesia, el buen pastor, cuando yo medía todo el plan de la creación del mundo? ¿Dónde estaban? En tu mente, le digo, en tu mente. Nosotros somos la expresión de tu intención. Jesús lo revela. Yo paso estudiando 2, 3, 4 de la mañana todos los días, duermo 2 horas y me profundizo en el Espíritu a leer todo por 35 años. Y cuando me impacta Jesús, es cuando dice, yo voy al Padre porque he venido del Padre. ¿De dónde vino Jesús? ¿Y a dónde se fue Jesús? ¿Y dónde vive Jesús? Su corazón y en mi corazón. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle un aplauso a Jesucristo. ¿Dónde estabas, García? En tu mente. Yo soy la expresión de tu intención, de tu pensamiento, Señor. Yo soy
Carlos, yo soy. Y no tengo por qué vivir una vida sacando avante mi sangre, mi carácter, mi personalidad. Porque de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas. ¿Y por qué? Porque no somos engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, hablando divinamente, sino de la voluntad de Dios. Una voluntad donde pierdo la mía y le cedo la mía a Él, y Él señoría en usted y en nosotros. Entonces, si Él coronó el año con sus bienes, ha manifestado su expresión, su intención de que siempre estuvo, está y estará con usted. Aunque usted no lo vea por el momento, aunque por el momento padezcamos momentos difíciles, como dice el Señor Pedro, aunque por el momento no lo veamos, nos gozamos con un gozo inefable de estar ciertos de que Él vive en nosotros, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Porque estamos bebiendo de la naturaleza de Dios. Él coronó el año con sus bienes. No lo coronó ahorita. Cuando vamos ahí, el Señor David dice, tú coronas el año con tus bienes. Pero nosotros cuando vemos, en Efesios dice, y Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Antes que hubieran cielos, tierra y mares, tú y yo ya estábamos en la mente de Dios. Denle un aplauso al Señor. Sus bienes. Mi pregunta sería, ¿cuáles son los bienes de Dios? Los bienes de Dios, cuando usted lee el Salmo aquí, está hablando Dios sobre el escritor sobre la creación, pero a la vez está dando a entender cómo Dios tiene la suma responsabilidad de gloria y majestad de hacernos benditos. Tú coronas el año con tus bienes, los 365 días, y antes de que naciéramos ya Dios nos había bendecido. Pedro lo dice de otra forma. El Señor Pedro dice en su carta, elegidos según la presciencia, no dice presencia, es un término compuesto, presciencia. La palabra quiere decir billones de billones de billones de billones de billones de billones infinitamente de edades antes de la creación, antes de la ciencia. La creación se hizo con ciencia. Por eso disfrutas un celaje azul. ¿Te imaginas si Dios no hubiera hecho con ciencia todo y de un solo color hubiera hecho todo? Gris el cielo, gris los montes, gris la tierra, gris el café, ¿no? Todo lo que te comieras color gris. No, Dios es un Dios de super excelencia en su diseño. Y nosotros estamos disfrutando esa excelencia de creación. Denle un aplauso a Jesucristo. Mi corazón se llena de gozo al ver esta revelación. ¿Cuáles son los bienes de Dios? Los bienes de Dios, de Él. No está hablando los bienes de nosotros, los bienes de Él. Él es amo, propietario, creador y como le quiera llamar al mundo, de toda la creación, Señor del mundo. Aleluya. La palabra Señor en hebreo quiere decir el que manda.
y el que ordena. Y mandará Él. Y ordenará Él. Ordena los rayos, los relámpagos. Y el mar no puede pasar su límite. Todo está sujeto a Él. Sí, dígalo más fuerte para que se despierte el hermano que está al lado. La hermana también. Entonces los bienes de Dios, de Él, es una riqueza altamente super excelente que se concentra en su esencia, en su presencia. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Y qué es Dios? Dijo el Señor Pablo, Dios es poder y sabiduría. Dios es poder. Entonces, Dios en su esencia es amor. Dios en su esencia es fe, porque Dios por la fe hizo todo. Lo que no era, se hizo real por la fe de Dios. Dios depositó fe en su palabra. Dios tiene fe que usted y yo, este año, el año es el mismo toda la vida, pero que usted y yo vamos a ser buenos, vamos a ser nuevos. Vamos a tener una nueva manera de pensar, de visualizar, de actuar, porque a Dios siempre lo que le interesó y no ocultó nada y siempre ha puesto en claro específicamente todo. Como le decía al señor periodista de León, Guanajuato, no amigo, yo no soy religioso, yo soy un ministro que tiene relación con Dios por medio de Jesucristo. Cuando Jesús vino, dijo, y en Lucas 4, y el Espíritu de Dios es sobre mí para dar libertad a los cautivos, para abrirle los ojos a los ciegos, no solamente físicos, ojos físicos, sino ojos del entendimiento, para que veamos más allá de lo que estamos acostumbrados a ver y a entender. Entender a Dios a través de su palabra y sepamos cuáles son las supereminentes riquezas de su gloria en nosotros. Cuando dice en nosotros, dice adentro de nosotros. Si yo le digo a un niño, tráeme la Biblia que está en el púlpito, y yo la Biblia la tengo en el púlpito, el niño llega, no hay nada. Que me traiga la Biblia que está en el púlpito. No hay nada. Que me traiga la Biblia que está en el púlpito. No hay nada. Y vengo yo y le digo, y esto que está aquí en la Biblia, en el púlpito, adentro del púlpito. En quiere decir adentro. Y yo le digo, sobre, es que está sobre el púlpito.